Hola, muy buenos días. Soy Fernando Ros, trabajo para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con sede en la Chacra Experimental Integrada de Barrow, en Tres Arroyos. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar del rol del cultivo de maíz en los sistemas mixtos del sur bonaerense. Bien, un poco para globalizar, para que las personas que no conocen la región sepan de qué lugares estamos hablando. Los ambientes del sur bonaerense tienen precipitaciones aproximadas de 600 a 800 milímetros en el año. Hacia el sur y hacia el oeste disminuyen, hacia la zona de Dorrego, y bueno, Tres Arroyos tiene precipitaciones superiores, hacia la costa, hacia el Atlántico, aumentan, o son, digamos, tienen un régimen favorable durante la estación de invierno, otoño-invierno, y hacia el continente tenemos precipitaciones, bueno, irregulares, que están en este rango, y es un rango de precipitaciones en el cual la producción, sobre todo de cultivos de veranos, es muy deficitaria, ¿no? Dentro de la región tenemos ambientes agrícolas de alta productividad, donde están principalmente suelos profundos, ¿sí? Con un buen manejo del agua, son suelos muy productivos. Los ambientes de productividad intermedia, donde básicamente son los más frecuentes en la región, a lo que llamamos nosotros suelos someros, porque tienen una profundidad efectiva variable entre los 40, principalmente entre los 40 y 70 centímetros de profundidad, y como en todos los lugares hay suelos alomórficos que son principalmente ganaderos. Bien, nos vamos a abocar a los suelos de productividad media, los suelos someros. Ahí vemos un perfil de suelo donde vemos una capa orgánica muy, muy buena, ¿sí? En términos generales muy bien enraizada, digamos, con propiedades para el crecimiento muy favorables, a no ser la capacidad de almacenaje hídrica. Y esto es muy importante porque los cultivos de verano, principalmente, o ya entrada en la estación, digamos, de alta demanda de agua, ese suelo tiene una capacidad de almacenaje de alrededor de 10-15 días, y pasado ese tiempo o algo menos, el cultivo entra en un estrés totalmente muy intenso. Bien, en esta región hay un alto desarrollo, un alto crecimiento del maíz tardío, básicamente acompañado de un paquete tecnológico que nosotros denominamos manejo defensivo, ¿no? La inclusión del maíz en la zona dentro de las rotaciones, algo impensado en el pasado, se basa en el uso de genotipos de maíz modernos, ¿sí? Que, digamos, tienen dos puntas muy importantes: la tolerancia a insectos, ¿sí? Las siembras tardías generalmente tienen mucho efecto de los insectos. Bueno, la tolerancia a insectos nos da una mano muy grande para hacer siembras tardías sin daños mayores. La tolerancia a herbicidas, ¿sí? De amplio espectro de control, como vemos ahí, vemos un cultivo de maíz de muy baja densidad, con un suelo muy, muy limpio, ¿no? Sin malezas. Esas tolerancias son un puntapié muy importante, y el otro puntapié muy importante que tiene el maíz moderno es la alta tolerancia a estrés, ¿sí? Si bien sigue siendo maíz, esto acá lo sabemos mejor que nadie, porque cuando aumentamos la densidad aparece la esterilidad con una frecuencia altísima y muchas veces nos borra las espigas del mapa. Sigue siendo maíz, sigue siendo una planta que tiene dos flores separadas y necesita una sincronía para poder lograr la polinización. Entonces, para eso se siembran densidades muy bajas, y la otra pata que sostiene, digamos, que tiene mucho que ver, es la siembra tardía. Las fechas de siembra tardía favorecen mucho la estabilidad, ¿sí? Que el cultivo de maíz tenga un rendimiento sostenido a través de los años y un piso bastante alto. Bien, estas virtudes han hecho de que el cultivo de maíz crezca de forma considerable.
obviamente también tienen que ver los precios, tienen que ver, digamos, la adecuación a los sistemas agrícolas, principalmente que tenemos en las zonas, ¿no? Tiene que ver también con un cultivo que se la banca durante mucho tiempo sin cosechar y está ahí esperando, digamos, por temas, digamos, de humedad y demás. Bueno, de esto conocemos mucho, trabajamos mucho en la zona, pero hoy nos toca hablar de las cosas desfavorables que tiene el cultivo de maíz en este esquema y básicamente se ve fuerte en los sistemas agrícolas más puros. No entra muy bien en la rotación. Esa virtud productiva que la tiene por ciclo, por cultivo, no la tiene para el largo plazo dentro de la rotación. El control de malezas, como verán, un cultivo de tan baja densidad entra luz por todos lados y favorece el crecimiento de las malezas. Tenemos que estar siempre atentos con el control de las malezas. No nos deja cobertura remanente. Habitualmente, una vez que ocurre la cosecha, el 50% del rastrojo de maíz se vuela. Eso es una gran limitante, ¿no? Porque estamos perdiendo mucha biomasa por esa salida. Y tiene limitaciones para las secuencias con cultivos de invierno, básicamente porque la cosecha se retrasa hasta los meses de agosto y eso nos impide sembrar temprano, poder sembrar cultivos de invierno, que son la parte fuerte de los sistemas agrícolas del sur bonaerense, ¿no? Bien, estas debilidades del avance del maíz sobre la región, si bien productivamente podemos obtener mucho grano, tenemos todas estas debilidades que pesan fuerte y que en realidad son una gran oportunidad para los sistemas mixtos o para la ganadería en sí, ¿no? Ahí vemos un maíz tardío, de baja densidad, ¿sí? Al cual se le sembró en forma aérea un ryegrass con una biomasa considerable. El que es ganadero a eso lo mira con otros ojos, ¿no? Por otro lado, acá tenemos un maíz de segunda con una vicia que está creciendo poco a poco de abajo y está colonizando el suelo. Bien, esto es sin dudas una gran oportunidad para la ganadería. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en los cultivos de servicio, en siembras al voleo de cultivos de servicio sobre el cultivo de maíz, focalizados más en cuidar el ambiente, más en generar la cobertura que necesitamos abajo, con objetivos por ahí que no eran inicialmente el ganadero. ¿Sí? La supresión de maleza, la fijación del rastrojo, la generación de cobertura, la producción, la fijación de nitrógeno atmosférico a través de las bacterias, digamos a través de las leguminosas, y como una gran ventana aparece el aprovechamiento ganadero. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sembramos un cultivo de servicio al voleo? Las metodologías son pocas, está el avión o están los sistemas terrestres del estilo Altina o hay, digamos, mosquitos con platos dispersores y demás. El avión no pisa, pero tiene la limitación de que no puede cargar muchos kilos, no puede sembrar altas densidades. O sembrar altas densidades es más costoso con avión. Bien, y las preguntas iniciales que nos hacíamos eran qué especies sembrar y cuándo sembrarlas, ¿no? Arrancamos en el año 2017-18 con un ensayo, sembramos centeno, ryegrass, vicia villosa, esto obviamente va todo por separado, ¿sí? La siembra, ese ciclo se hizo el 8 de marzo, se hizo sobre un maíz de primera y el suelo, habitualmente los maíces de primera, como les mostraba en la foto, no tiene mayor cobertura, ¿sí? La condición de implantación fue un otoño, digamos, un marzo cálido y seco. No obstante, llovieron 15 milímetros a mediados de marzo. Una lluvia, por ahí uno cuando piensa en 15 milímetros, uno puede salir a sembrar un verdeo con la sembradora, ¿sí? Vemos qué pasa cuando lo sembramos sobre el suelo, al voleo. En abril, cuando hicimos el recuento de plantas, nos encontrábamos que la única especie que tenía una alta densidad de plantas era ryegrass. Centeno y vicia villosa quedaron muy bajos de plantas, por debajo de las 10 plantas por metro cuadrado, lo cual, digamos, ya le corta todas las chances de ser un buen cultivo, ¿no? En septiembre, hacia mediados, fines de septiembre, hicimos la evaluación de biomasa
vimos que Raigrás había producido 6.000 kilos de materia seca, impresionante, una muy buena producción de biomasa. En cambio, Centeno tenía una buena producción de biomasa, pero con baja cantidad de plantas. O sea, Centeno, si hubiésemos logrado una buena implantación, hubiese sido también un cultivo extraordinario. Estas dos especies son dos especies de buen crecimiento durante el invierno, porque tienen temperaturas de crecimiento, temperatura base para el crecimiento baja, para cuando uno quiere entrar a comer estos cultivos de servicio en forma temprana. En cambio, Vicia villosa, que puede, digamos, por su plasticidad, digamos, tiene mucha plasticidad vegetativa la planta, amén de haber tenido una baja densidad, la latencia de crecimiento, digamos, el bajo crecimiento invernal determinó que en ese momento todavía no haya una buena biomasa. Bueno, nuestros objetivos estaban focalizados en producir biomasa y en ver qué pasaba con las malezas. Claramente, Raigrás, ahí vemos en rojo el nivel de malezas, ¿sí? La cobertura del suelo por parte de las malezas, donde estaba el Raigrás no había malezas, y donde estaba el Centeno y la Vicia, como teníamos esos huecos vacíos sin plantas, teníamos bastante maleza. Bien, al año siguiente volvimos a hacer otro ensayo, buscamos por ahí especies también de bajo volumen para sembrar, de semilla muy chica, como el trébol persa. Bueno, seguimos con Raigrás y avena vicia, que por ahí es el verdeo más sembrado en la zona. Los datos experimentales de este año, la siembra al voleo se hizo sobre dos cultivos, uno de maíz de primera, suelo sin cobertura, y otro sobre maíz de segunda, donde tenemos la cobertura del cultivo de fina sobre el suelo. La condición de implantación este año fue benigna. Lo primero que observamos, que es, digamos, es excluyente para estos sistemas, son los problemas de residualidad de los herbicidas de maíz. ¿Sí? En este caso, al trébol persa, la atracina no le gusta. Si bien no se digamos, aplicó una dosis importante de atracina, donde ahí vemos un contraste, donde está la atracina versus donde no está la atracina, y el trébol persa, cuando había atracina, no creció. Así que esto es excluyente, hay que saber si nos puede, digamos, si tenemos un problema de herbicidas. Y tenemos que prestar atención porque hay muchos herbicidas más residuales que se están usando hoy en día, y estos pueden generar ese problema. Bien, sobre maíz tardío, o sea, maíz de primera tardío, el suelo estaba sin cobertura y logramos una excelente implantación cuando el otoño fue benigno, ¿no? Tanto de Raigrás como de avena vicia. Y en los dos casos, ¿sí?, se observó un muy buen crecimiento de las gramíneas, básicamente porque el cultivo previo de maíz venía muy bien fertilizado. Ahora lo vamos a contrastar a esto con qué pasó en la segunda. Otra de las cuestiones que van fuera de lo común, se lo muestro en esta foto a la derecha, era una parte, digamos, del lote donde había mucho capiquí, ¿sí? Y, digamos, habitualmente muchos ganaderos hacen las cuentas del pastoreo con con el aporte de todas las malezas, ¿no? Y muchas veces son las que balancean en cierta forma la calidad de los rastrojos de maíz cuando uno los aprovecha. En este caso es simplemente para abrir un poco la mente y mirar y decir, es una maleza que aparece en forma espontánea, aunque no aparece espontánea, viene una semilla, pero nace en marzo y sola se entrega en septiembre. Bien, pasando al cultivo de servicio sobre maíz de segunda, que se hizo en el mismo año que el que veíamos anterior. En maíz segunda habíamos sembrado trébol persa, avena y vicia villosa pura. El trébol persa tuvo el mismo problema, ¿sí?, la residualidad de la atracina. Lo vimos nacer, estaba perfecto, nacieron todas las semillas. Es más, al ser una semilla tan chiquita, sembrando 8 kilos por hectárea, había una densidad de plantas increíble, pero bueno, no prosperó por los herbicidas. En el caso de la avena, el cultivo de servicio, ahí esa foto está sacada a principios de agosto y no está buena la avena, básicamente porque venía de un cultivo
digamos, un maíz de segunda sin fertilización nitrogenada, con una fertilización muy pobre en la línea de siembra y nada más. Así que hay que tener cuidado, prestar atención al nivel de fertilidad del cultivo de maíz cuando usamos vicias, o bien aplicarle el nitrógeno al cultivo de servicio. En el caso de la vicia villosa se ve excelente, ya ahí en agosto empezó a cubrir todo el suelo, y bueno, el problema de la deficiencia de nitrógeno, vicia villosa no lo tiene, producto de que tiene la fijación biológica. Estas dos imágenes se las pongo: a la izquierda es un maíz de segunda, a la derecha es un maíz de primera tardío, para que vean esta cuestión de la implantación. Cuando yo dejo una semilla al voleo sobre la superficie del suelo, digamos, el ambiente que se genera, el microambiente que se genera ahí en la capa superior del suelo, tiene que contener la humedad, y obviamente el rastrojo del cultivo de fina favorece mucho ese microambiente y la posibilidad de implantación. Ahí vemos una semilla de vicia que se está anclando perfectamente en el suelo por debajo de la cobertura del rastrojo. Bien, acá como ejemplos a campo vemos un ejemplo. Realmente esto es un ejemplo: un productor que hizo un cultivo de cobertura sembrado al voleo dentro de un maíz tardío, y ahí lo está terminando de pastorear. Le está sobrando pasto, como escuché decir por ahí, está el pastoreo para el animal y también está el pastoreo para el suelo en este cultivo de cobertura. Otro ejemplo donde la cosa no fue tan bien, ¿sí? Este es una vicia sembrada sobre un maíz de segunda. En este caso, el maíz de segunda era un ciclo muy largo, una planta muy grande, mucha estructura de maíz, quizás inoportuno para una siembra de segunda, mucha densidad también. Eso frenó mucho el crecimiento de la vicia en otoño. Obviamente después se frena sola en invierno. Y bueno, cuando se cosechó el maíz y ya está ahí avanzado septiembre, las posibilidades de pastoreo o, digamos, esta cosa dual de darle una parte a la vaca y otra parte al suelo no se va a dar. Bueno, así que repasando, tenemos que producir pasto con siembras al voleo. La cuestión más importante es la eficiencia de implantación, ¿sí? Ahí tenemos 3 puntos importantísimos: la condición meteorológica, básicamente esos pronósticos con 1 o 2 lluvias separadas de 1 o 2 días son muy adecuadas, y sobre todo si ya tuvo una lluvia previa y el suelo ya tiene algo de recarga de humedad en superficie. Si tengo presencia de cobertura en superficie, al estilo de los maíces de segunda, puede ser un maíz de primera también que venga de muy buena cobertura, ahí tengo muchas más chances de lograr una buena implantación también. Y la especie, dentro de las especies, lo que uno puede observar es la capacidad de resiembra natural, que eso está en muchas cartillas de verdeos y demás, donde por ahí ryegrass es por excelencia el que tiene más capacidad, y dentro de las vicias estaría la villosa. Bueno, y después, una vez que se implanta el cultivo, lo que tengo que tener es tasas de crecimiento. Ahí lo que tengo que evaluar es la latencia invernal. Las vicias tienen latencia invernal. Si las implanto muy tarde y no tienen un pico de crecimiento otoñal, se van a demorar después en el invierno. Dentro de las vicias, la sativa tiene menos latencia, entonces sería más propicia para un buen crecimiento, pero en la implantación villosa es mejor. Así que bueno, este balance es cuestión de lo que ustedes decidan hacer. Y después recordar que las gramíneas crecen con disponibilidad de nitrógeno, necesitan nitrógeno. Si con alta deficiencia de nitrógeno no vamos a tener buenos cultivos de cobertura. Bueno, después respecto del aprovechamiento ganadero, es algo que por ahí me gustaría dejárselo a algún especialista, pero básicamente esto lo charlo con todos los productores con los que hemos digamos, intercambiado opiniones. Y hemos visto, digamos, lo que ellos están haciendo en el campo. Pero bueno, el periodo de aprovechamiento vendría entre julio y noviembre. La intensidad de pastoreo es con alta carga. La frecuencia, mayormente un solo pastoreo. La categoría animal, si yo tengo muchas espigas en el campo,
por ahí una categoría de bajo peso es una categoría que, digamos, de bajo peso no, de poco tamaño, digamos, a las espigas básicamente las hacen explotar, digamos, las muerden y demás, y desperdician mucho grano. En cambio, los animales más grandes aprovechan la espiga en totalidad, pero también tienen que saber comer, ¿no? Si el animal no sabe comer, tengo que acostumbrarlas un poco a comer, encerrarlos un poco, porque si uno le manda a pastorear el rodeo, ¿no? Lo hace entrar a pastorear y los animales no conocen la espiga y ven todo el verde, lo primero que van a hacer es comer todo el verde y pisotear las espigas y bueno, después se desaprovecha mucho. Bueno, a modo de ejemplo, lo que hice fue una planilla de producción, de oferta, esto creo que no desestímenlo, pero básicamente la oferta viene por dos lados. Una es por la cantidad de biomasa que le ofrezco al animal, de materia seca, y por otro lado la calidad. Si acá lo vemos como proteína bruta, un rastrojo de maíz por sí solo tiene muy poca calidad desde el punto de vista proteico, ¿sí? Y con un cultivo de servicio, ya sea de gramíneas o de leguminosas por ahí mejor, la calidad aumenta enormemente, ¿sí? Y bueno, incluso, o sea, esto resuelve hasta, digamos, hasta resuelve los problemas de rollos y demás que uno tiene que dar en el momento, digamos, en los momentos críticos, ¿no? Por ahí las vacas de cría, digamos, el tema de las hipomagnesemias y demás, la vaca regula sola con el consumo del rastrojo de maíz y el consumo del verdeo, va a ir regulando lo que necesita y van a haber menos vacas caídas también. Bueno, es muy, muy interesante el tema del cultivo al voleo, digamos, de la siembra, digamos, el aprovechamiento de estos cultivos o verdeos, porque la estacionalidad que tenemos es generalmente, digamos, el uso de estos verdeos se da entre agosto y septiembre, donde básicamente o generalmente los sistemas mixtos tienen el mayor problema de oferta de pasto. Eso lo hace muy interesante. Bueno, como consideraciones finales, las debilidades del manejo defensivo de maíz son una gran oportunidad ganadera. Hay millones de estrategias, millones de formas de encarar todo esto. Uno tiene que tener simplemente conocer bien su demanda y tener objetivos claros. Es fundamental la eficiencia de implantación y acordarse que cuando hacemos una siembra al voleo dejamos las semillas sobre el suelo. Y acá tiene que ver la especie, la cobertura del suelo, las condiciones atmosféricas y demás para lograr una buena implantación. El pico de crecimiento, sí, básicamente va a ser primaveral, con disponibilidad temprana del rastrojo y la opción del pastoreo de maíz también. Cuando elijo esta opción, tengo que saber bien que la vaca reconozca la espiga y la conozca. Una vez que conoce la espiga ya no hay más problema. Y prestar mucha atención al tema de la residualidad de herbicidas con el test biológico. Y bueno, también ver que el suelo esté fuerte de nitrógeno para las gramíneas. Bueno, esto es todo. Les agradezco. Les dejo mi mail por alguna otra consulta. Muchas gracias.